y estamos hablando sobre los mandamientos de Jesús. En la Biblia tenemos 10 mandamientos que Dios dejó, Jesús los resumió en 2, pero si tú lees los evangelios te das cuenta que Jesús dejó muchas frases que pudiéramos tomarlas como mandamientos que nosotros tenemos que cumplir. Algunos estudiosos han dividido esos mandamientos en 49 mandamientos de Jesús. Por eso es que la serie es de 49 más la introducción 50. La idea de estos mandamientos que Jesús nos da es desarrollar su carácter en nuestra vida. Es decir, que nuestro carácter se conforme al carácter de Jesús. Hoy quise seguir con la serie y aquí vamos a estar con ustedes. Traje unas hojitas que están allá afuera y estos son los 25 sermones que llevamos. El último es el de hoy, el 25 es el de hoy. Y lo que está en negro son las características o cualidades del carácter que debemos aprender a desarrollar conforme al carácter de Jesús. Las que están en gris son las que no deberíamos de tener. ¿Por qué lo pongo en una lista solamente? Porque esto te sirve como un checklist para ver cómo está tu carácter y que puedas estarte analizando constantemente y decir, ¿sabes qué? Tengo que trabajar más en esto e ir en oración al Señor y a la palabra de Dios para que Él nos moldee conforme a su carácter. El tema de hoy es tomad mi yugo. Jesús nos pide y nos demanda y nos manda de alguna manera, es toma mi yugo. Y vamos a ver por qué Él nos dice eso. Permíteme orar rápidamente. Señor, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Te rogamos que seas tú el que hable y sea tu palabra la que hoy sea escuchada, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus preciosas manos. Amén. Como puedes ver en la hoja, la característica o la cualidad del carácter que hoy nos toca aprender para desarrollar es la obediencia. Dios nos demanda obediencia. La que no debemos desarrollar es la obstinación, el ser orgullosos, el ser nosotros nuestro propio dirigente, nuestro propio líder, por así decirlo. El pasaje donde nos estamos basando, Mateo capítulo 11, versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Para qué sirve un yugo? Bueno, puse unas fotos ahí en la presentación, si ahorita me pueden ayudar. Un yugo es un pedazo de madera, como se puede ver, que tiene en los extremos 2 barras en forma de U, que se pone sobre los cuellos de los animales de carga, sobre todo, para que juntos puedan hacer un trabajo más efectivo del que harían si fueran ellos solos. Si el peso que vas a poner para jalar lo hacen entre 2, va a ser más fácil hacerlo en lugar de hacerlo con uno. Con esa fuerza combinada son capaces de jalar un peso mayor que lo haría uno solo. Hay algunas cualidades o algunos requisitos para poder aprender a usar este yugo para el que lo va a poner sobre los animales. Primero, cuando 2 animales son puestos en yugo, uno tiene que ser el que dirige y el otro tiene que ser dirigido. Es decir, uno tiene que tener un carácter de liderazgo y el otro tiene que aprender a someterse. A veces ponen un toro joven que tiene muchos bríos, que tiene mucha fuerza y trata de hacer lo que él quiere, y el otro tiene que ser fuerte también y tiene que ser inteligente para poder enseñarlo a que no, por aquí nos vamos a ir porque esto es lo mejor. Entonces, una de las características es que por lo menos uno de los animales tiene que ser dirigente y el otro tiene que ser un sumiso. Si pones 2 animales líderes, cada uno va a querer hacer y van a empezar a molestarse entre los dos. La otra característica también es que además del carácter del animal, donde uno sea líder y el otro sea sumiso, los animales tienen que ser aproximadamente de la misma fortaleza. Porque si pones uno que es más débil, sobre todo si es el que tiene la experiencia, el fuerte se lo va a llevar y lo va a lastimar. Entonces necesita ser de una capacidad de fortaleza similar los dos para que no cargue uno más que el otro y para que no se lastimen entre ellos. Es por eso, si sacamos una aplicación práctica, que el apóstol nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque cuando tú te unes en un yugo desigual, ya sea en el matrimonio, en los negocios o en cualquier tipo de relación donde vas a tener que vivir un tiempo con eso, si no te sometes o si no eres el líder, va a haber problemas. Si los dos son fuertes, si los dos quieren hacer lo que quieren, va a haber problemas y se van a lastimar. Aunque parece que todo inicia bien cuando tenemos una relación como esa, parece que tenemos muchos planes para poder decir, es que el trabajo nos va a salir adelante. Muchas veces cuando no estamos unidos en un yugo que es correcto, vamos a empezar a sufrir. Y esa es una lección que muchas veces nos han dicho, pero que pocas veces seguimos. De ahí el énfasis que Jesús haya hablado con sus discípulos y les dice, tomen mi yugo, porque yo los voy a hacer descansar. Y con esta palabra descanso que tanto hemos mencionado también en los cantos, quisiera poner énfasis en esto. ¿Sabes qué? Un versículo antes de que Jesús nos diga, tomen mi yugo, Él dice esto en el versículo 28 de Mateo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús nos dice, antes de decirnos, toma mi yugo, Jesús nos dice, te voy a dar descanso. Como que pareciera un poco paradójico que estás hablando del descanso cuando después te van a poner un yugo para trabajar. Pareciera que es contradictorio. Ahorita vamos a ver a qué se está refiriendo. Las palabras que Jesús está poniendo para preparar a sus discípulos, yo creo que para ellos eran un bálsamo el decir, vamos a recibir algo de Jesús. Antes de que Él te pueda decir, ahora ven, te voy a pedir que hagas esto por mí. Y creo que eso se puede aplicar hoy a nuestras vidas. No creo que me dirían que estoy mintiendo si cada uno de nosotros necesitamos un descanso. Anhelamos un descanso. La situación económica, la situación social que estamos viviendo con todo el libertinaje que hay, el cambio de género y todas las cosas, la situación migratoria para algunos, la situación de salud, los problemas familiares. Todos necesitamos el descanso que Jesús está ofreciendo. Lo mismo que Dios le dijo a Moisés en el pasaje que leímos en Éxodo hace ratito, Éxodo 33. Cuando Dios le dijo, yo te voy a dar descanso. Moisés le pregunta algo, ahorita lo voy a mencionar, pero yo te voy a dar descanso. Hay un requisito para poder recibir ese descanso. Él dice, vengan a mí. Vengan a mí. ¿Qué implica ese vengan a mí? Para muchas personas es solamente el hecho, bueno, si voy a la iglesia, ya estoy viniendo a Dios. Para muchas personas es, bueno, si leo la Biblia o tal vez hago oración, ya me estoy acercando a Dios. Eso debe ser suficiente para que yo reciba el descanso de Dios. Algunos otros dicen, si me porto bien, si hago las cosas que moralmente se dice que tienen que hacerse, eso debe darme así como que palomita con Dios y eso me debe ayudar a yo recibir el descanso de Dios. Pero el venir a Él implica algo más que solamente acciones religiosas. ¿Sabes? El 90%, y tal vez me quede un poco corto, el 90% de las personas que asisten a una iglesia lo hacen por motivos idólatras, personales, porque necesitan sentirse que se están acercando a Dios. Necesitan checar su tarjeta tal vez para decir, Dios, ya cumplí lo que tú me estás pidiendo, ahora tú bendíceme. Necesitan saberse que estoy haciendo lo que tengo que hacer para poder sentirme bien lo que resta de la semana. El venir a Jesús implica fe. Y repito, la fe es algo más que solamente hacer algunas cosas. La fe implica creer en que todas las promesas que Dios dijo se cumplieron en Jesús y que toda la obra que Jesús hizo es única y suficiente para que nosotros
podamos estar con Él por la eternidad. La fe, claro que se tiene que representar en obras, ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo primero que es implica que tú puedas creer. Es tan sencillo creerle a Dios y al mismo tiempo es algo que está tan lejano porque nos creemos a nosotros mismos primero que a Dios. Parecen palabras sencillas lo que Jesús dijo: vengan a mí si estás cargado y cansado, yo te voy a hacer descansar. Parece tan sencillo el venir a Jesús. Hubo un hombre que vino con Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, conociendo su corazón, le dijo: bueno, cumple los mandamientos. Y él le dijo: los he cumplido todos. Y Jesús le mencionó algunos y él dijo: los he cumplido todos. Te falta una cosa. Deja todo lo que tienes y sígueme. Jesús sabía dónde estaba su corazón. Seguramente él asistía a la sinagoga cada domingo. Tal vez él hacía buenas obras. Él era una persona perfecta delante de los ojos de los hombres. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Déjame preguntarte. ¿Tú puedes voltear a ver tu semana? A ver qué fue lo que hiciste en esta semana. Y tal vez digas: está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Y pareciera que estás diciendo: Señor, mira, aquí está la lista de mis acciones. Todo está bien. ¿Dónde está tu corazón? Porque tal vez cuando venga una situación difícil, una prueba un poco más difícil, tengamos que negar de la fe. Hace varios años pregunté a la iglesia en México: ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? El 100% de la iglesia levantó su mano. La siguiente pregunta fue: ¿cuántos de los que están aquí obedecen a Dios ciegamente, cabalmente? Y lamentablemente, casi todas las manos se bajaron. Pregúntate: ¿dónde está tu fe puesta? Repito, es muy fácil decirlo, es fácil decir creo en Dios. Hoy clamo al Espíritu Santo para que ministre en sus corazones y nos diga si en realidad tenemos nuestra fe depositada en Él. Para que cuando venga algo que en realidad vaya a probar nuestra fe, podamos salir aprobados. ¿Cómo aprendemos a desarrollar nuestra fe? El venir a Jesús, como decía, para recibir este descanso implica fe, pero también esa fe tiene que accionarse, implica obediencia. Por eso te decía hace un momento: voltea para atrás a ver tu semana. Tienes que ver que las cosas sean hechas correctas. Claro, tienen que ser hechas con una motivación correcta, con un principio correcto, que es la fe. Pero lo que nos ayuda a poder crecer en la fe es accionar la fe. La forma en la que hablas, la forma en la que piensas, la forma en la que escuchas, lo que ves en la televisión, la forma en la que trabajas, la forma en la que discutes con otras personas, todo eso refleja lo que hay en el corazón. La base de todo pecado, de cualquier pecado, el que tú me digas, se encuentra en la codicia de ser independientes. Fue lo que el hombre, experimentó en el Edén, cuando Adán le dijo la serpiente le dijo a Eva: no, cuando comas del fruto no vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser como Dios. Ese deseo de independencia, ese deseo de ser el protagonista y ser Dios, fue lo que llevó a Eva a comer del fruto y después ofrecérselo a su marido. Detrás de cada pecado, robar, mentir, hacer cualquier cosa que vayas a hacer, está la codicia de querer algo que no es tuyo, ese reconocimiento, esa posesión de algo. Todo está en esa codicia. Si lo ponemos con las palabras que estamos usando ahorita, eso es la obstinación. Me obstino en ser yo quien tome mis propias decisiones.
Déjame ponértelo en contexto otra vez. Para poder recibir el descanso que Jesús te ofrece, tenemos que creer en Él y tenemos que actuar como si creyéramos en Él. Eso va a empezar a desarrollar en nosotros esa obediencia que Él nos está dependiendo. Y cuando empezamos a ejercer esa fe, y Jesús te dice, bueno, ahora que te estoy dando ese descanso, ven conmigo y ponte el yugo conmigo. Y vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos. Primero, para que te pueda Jesús poner el yugo junto con Él, primero te tiene que quitar el yugo que no sabes que estás cargando, que es el yugo del pecado. ¿Qué es lo que nos hace estar cansados, tristes, desanimados? Querer aventar la toalla, como dicen, querer abandonar todo. Algunos abandonar la familia, el trabajo, los sueños. Ese yugo que hoy nos pesa tanto que tú dices, no puedo con él. Algunas personas están tan ciegas que no conocen el pecado, que siguen luchando y siguen luchando y siguen luchando, tratando de quitarse ese yugo. Cuando conoces a Jesús te das cuenta, es algo que está por encima de mí, no puedo quitarme ese yugo. Pero sabes, lo cantamos hace un rato también, Jesús te quita ese yugo. Y al quitarte ese yugo pesado del pecado, no te deja sin nada. No te dice, bueno, ahora si eres libre de querer hacer lo que quieras, porque Él sabe que por nuestra naturaleza, lo primero que haríamos es ir a correr a volvernos a poner el mismo yugo. O a ponernos otro más pesado todavía. Jesús no nos deja solos. Él nos dice, ven, te voy a arropar. Pareciera extraño que la forma en la que nos arropa es con un yugo, pero nos pone un peso con Él. La diferencia es que ese peso no es tan pesado como el que cargábamos. ¿Sabes? Hay algo bueno. En teoría estamos capacitados para llevarlo. Es como cuando un atleta tiene que trabajar con algo más pesado para que cuando va a tener la competencia y estar en el peso que tiene, le salga más fácil hacerlo. Primero practicas con algo. Bueno, de alguna manera Dios nos ha permitido estar viviendo esta vida alejados de Él o cuando estábamos alejados de Él, experimentar esa carga dura del pecado para que cuando Él nos lo quite y nos ponga su yugo, digas, oh, esto es mucho mejor. Esto no es tan pesado. Además, cuando estás en el yugo del pecado, pareciera que estás tú solo. Porque si hubiera alguien contigo, solamente te estorba. Cuando estás en el yugo con Jesús, Él lleva la mayor carga. Él es el líder. Él es el que va dirigiendo el camino. Y Él sabe por dónde ir para que lo que traes atrás no se pare. Cuando estamos hablando del yugo, entonces, implica algunas cosas que es parte de la obediencia que estábamos hablando ahorita para poder aplicar la fe. Estar en yugo con Jesús implica ceder tu voluntad. Lo primero que tienes que hacer es darle tu voluntad al Señor. No es ir a estar en yugo y querer hacer lo que quieres. Es dejar que Él haga lo que Él sabe que tiene que hacer. La obstinación, lo contrario de la obediencia que estamos hablando ahorita, es una evidencia del orgullo, de yo querer hacer lo que yo quiero. Y esa no sirve en el yugo con Jesús. Pero la obediencia, el seguirlo a Él, eso nos ayuda a caminar con Él. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, con una forma práctica que les está diciendo a algunas personas que lleven ese yugo que tenían con Jesús. No sé si me brinqué un pasaje de repente ahorita me dices. Efesios 6:5. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Lo que Pablo le decía a estas personas que estaban en servidumbre, trabajando para otras personas, hazlo de corazón para Dios. Porque Cristo fue lo que nos enseñó que hiciéramos. Él vino a dar su vida por nosotros.
Da tú tu vida por los que estás sirviendo. Eso, para un siervo en este tipo, una persona que era una esclava, que no tenía voz ni voto, que no podía decidir absolutamente nada, que tenía que hacer el trabajo, ir a servirle la cena a su señor, terminar lo que tuviera que hacer para ver si después todavía tenía tiempo de ir a cenar él. Era entregar su voluntad completa a ese servicio. Es dejar de ser tú para vivir para la otra persona. Entrar en un yugo con Jesús implica cederle nuestras voluntades a Él. En fe, creyendo todo lo que Él sabe hacer, creyendo lo que Él hizo, creyendo lo que Él está haciendo por nosotros. En obediencia, sometiéndonos a su voluntad. Cuando uno somete su voluntad a Él, puedes aprender o conocer la naturaleza de Cristo. Cuando uno se somete en voluntad a Dios, aprendes a conocer a Jesús, aprendes a conocer por qué Jesús se sometió a Dios. Es el mejor ejemplo que puedes recibir. Filipenses capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo empieza este pasaje diciéndonos, o este versículo, haciéndonos una exhortación. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Tú tienes que tener esa actitud que Jesús tuvo. Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nos sometemos a Jesús y sometemos nuestra voluntad a su voluntad, vas a empezar a vislumbrar y a conocer el carácter de Jesús. Por qué Él hizo lo que hizo y cómo Él fue obediente hasta la muerte. Cuando empiezas a conocer a Jesús, empiezas a decir, wow, ahora entiendo por qué me pide que yo también lo haga. Jesús nunca nos va a pedir algo que no haya hecho Él. Por eso vino a tomar nuestro lugar. Y Él hoy nos pide y te invita a que vengas y tomes su yugo. Cuando dice, toma mi yugo, no es te lo voy a dejar a ti, es yo voy a ir contigo. Dame tu voluntad y conoce mi carácter. Y número 3, cuando cedes tu voluntad y aprendes, empiezas a conocer el carácter de Jesús, la naturaleza de Jesús, vas a aprender los caminos de Jesús. Vas a aprender las sendas que Él ha marcado para que sigamos. Leíamos hace un momento en Éxodo 33 que Moisés le dice a Dios, si no vas conmigo, no me mandes. Lo voy a leer, versículo 13 de Éxodo 33. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios le estaba encomendando a Moisés que hiciera un trabajo. Moisés le había dicho, si no vas conmigo no quiero ir, y ahora le dice, muéstrame tus caminos. Salmo 103, versículo 7, no está en la presentación, pero dice, sus caminos notificó a Moisés. Es decir, cuando Moisés de alguna manera tomó el yugo de Cristo, aunque claro que Cristo no estaba en esta época físicamente, sí en espíritu, cuando Moisés tomó el yugo de Cristo y empezó a conocer a Dios de esa manera, Dios le mostró sus caminos. El autor de Hebreos dice esto, Hebreos 11:25, hablando de Moisés. Moisés escogió más bien ser maltratado con el pueblo de Dios y gozar de los placeres temporales que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo
que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés se puso en yugo con Jesús y Jesús le mostró el camino que tenía que llevar. Solo una relación cercana con Jesús, caminar a su lado, lado a lado, nos puede revelar el camino recto de Dios, cuán recto es su camino, y nos puede revelar cuán torcidos son nuestros caminos. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando estamos unidos a Jesús, cuando sometemos nuestra voluntad a su voluntad, cuando empezamos a conocer la naturaleza de Jesús, cuando aprendemos su camino, es cuando el carácter de Jesús empieza a moldearse en nosotros. Y sabes, todo esto se tiene que ver reflejado en nuestras relaciones con otras personas. Esto no es algo que se queda solamente aquí. Esto es algo que sale fuera de nosotros. Y como te decía hace un rato, lo voy a repetir. Cuando te pones en yugo con Jesús, te sometes a su voluntad, empiezas a conocer su naturaleza, su carácter obediente, y lo empiezas a imitar, y empiezas a conocer cuáles son los caminos por los que Él nos está llevando. Entonces tú empiezas a hablar como Jesús. Tú empiezas a pensar como Jesús. Tú empiezas a perdonar como Jesús. Empiezas a amar como Jesús. Empiezas a tolerar como Jesús. Empiezas a tener pasión por otros como Jesús la tuvo. Empiezas a glorificar a Dios como Jesús lo hizo. Te empiezas a desmaterializar de las cosas porque solamente tienes un propósito: su gloria. Ya no te sabes ciudadano del mundo, te sabes ciudadano del cielo, peregrino en la tierra, solamente de paso para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El caminar al lado de Jesús, unidos con Jesús, es una carga fácil de llevar, porque Él la lleva con nosotros. Esto nos lleva al pasaje que constantemente repito en la viña, es nuestro pasaje, eslogan, nuestro lema, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Lo que ahora tú ves que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no sé cuánta sea la carga que tú lleves hoy. No sé cuánto descanso necesites y tengas que venir hoy a Él para poder recibir ese descanso. No sé cuál es tu situación financiera, económica, matrimonial, laboral, con tus padres, con tus hermanos. Si tú hoy necesitas descansar, ven a Jesús en fe, dispuesto a obedecerle. Hace mucho tiempo teníamos la costumbre, por lo menos en México, creo que en otras partes también, de decirle a la gente: ¿quieres creer y hacer esto? Levanta tu mano y ven al frente para hacerlo. Yo hice eso como 20 veces. Y tenías que volver a hacerlo porque siempre fallabas y fallabas. Así que bueno, hoy no te voy a invitar a que lo hagas, solamente te quiero decir, venir a Jesús implica fe, pero implica un compromiso. Y ese lo haces tú solo con Él. Yo te exhorto, solamente hoy te toca hacer un compromiso con Él si no lo has hecho. Número 2, en esa obediencia y en ese compromiso con Él, recuerda que implica entrar en un yugo con Él, lo cual es mucho descanso, que Él ya te ha quitado el yugo del pecado. Quiérelo, anhélalo, entrar en yugo con Él y deja que Él te dirija. Sométete a su voluntad. Ora constantemente y dile: Señor, aquí está mi voluntad.
No sé cómo ores. Lo hemos practicado en la iglesia también un poco. Tal vez te vea reflejado en eso. El 90% del tiempo que oramos le pedimos a Dios. Porque tenemos problemas, necesidades, dame, te pido, te pido, te pido, te pido. En el modelo de oración que Jesús nos dejó, hay alabanza, hay adoración, hay sometimiento. Hay una partecita donde dice, danos lo que necesitamos. Pero todo lo demás es honrarlo y glorificarlo a Él. Quiero invitarte a que por lo menos hoy vayas a Dios en oración y le digas, Señor, no te voy a pedir por nada más, solamente una cosa. Enséñame a someterme a tu voluntad, para que pueda conocer tu carácter y para que pueda ver tus caminos. Ponme en ese yugo contigo, Jesús, y guíame. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Que el Señor te dirija en esa decisión. Permíteme orar. Señor y Dios Padre Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por las grandes bondades que has tenido para nosotros. El hecho de que estemos hoy aquí comprueba, Señor, que tú no nos has dejado y no nos has abandonado. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jesús y gracias por la oferta de Jesús. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos convenza y nos dé el valor para tomar decisiones y poder quitar nuestros ojos de cualquier cosa en la que lo estemos poniendo y pongamos nuestros ojos en Jesús y vengamos a Él. Anhelamos ese descanso que solamente tú nos puedes dar. Y aunque a veces no entendemos tu forma de trabajar, hoy podemos vislumbrar, Señor, que ese descanso no es solamente estar en una hamaca siendo independientes, sino ese descanso es junto a ti, unidos en un yugo, unidos de forma permanente, unidos con un propósito, unidos con una tarea. Cuando estemos en tu presencia disfrutando de tus glorias será otra cosa, pero mientras estamos hoy en esta tierra, la única manera de poder recibir tu descanso y no alejarnos ni perdernos es estando en yugo contigo. Así es que, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija a tomar la decisión de someter nuestras voluntades a ti. Y abre nuestros ojos físicos y espirituales para poder ver tu carácter y tener, Señor, la obediencia necesaria para seguir tus caminos. Y así poder ser un reflejo para otros de quién eres tú. Y además de poder disfrutar nuestra relación contigo y estar seguros de nuestra eternidad en ti y no tener preocupación ni problema alguno, Señor, de lo que vaya a estar sucediendo, por más difícil que sea la circunstancia en la que vayamos a vivir. Que estemos confiados, contentos, conformes, anhelando, Señor, ser un reflejo de Jesús, para que otros te puedan ver a ti en nosotros. Que cuando andemos en la calle puedan verte a ti. Que cuando hablemos te escuchen a ti. Que cuando hagamos algo, Señor, vean que eres tú el que lo está haciendo. Y eso motive a las personas a buscarte, a que digan, yo quiero lo que tú tienes. Aquí está tu pueblo, Señor. Haz la obra que tengas que hacer.
Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo.